Vamos a estar predicando hoy sobre el pasaje en 1 de Pedro capítulo 2. No tengo muchas oportunidades más este año, entonces una de las cosas que es muy importante para mí es que vosotros, y yo también, seguimos creciendo en el Señor, obteniendo más madurez, que no seamos como niños fluctuantes, como dice en Efesios, llevados por doquiera, por las falsas enseñanzas de mucha gente que se identifiquen como cristianos hoy en día. Entonces vamos a leer el pasaje primero y voy a empezar a leer. Primero de Pedro capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. No está cuestionando su salvación en nada. Este sí no es el tipo que está condicionando a ellos. Acercándonos, versículo 4, acercándoos a Él. ¿A quién? ¿Quién es Él? El Señor Jesucristo, ¿no? El último palabra en versículo 3. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogido y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, los creyentes, los que han puesto su fe en Cristo totalmente, Él es precioso, tiene mucho valor. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon y ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y él está citando muchos pasajes del Antiguo Testamento. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, no lo interpretan correctamente, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes, las excelencias de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, estuvimos en la oscuridad antes de conocer a Jesús. Pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Guíanos por tu Espíritu para que haya mucha luz hoy, transmitido por el Espíritu Santo a los corazones de los creyentes y los demás que a lo mejor están aquí con nosotros hoy. Queremos que su nombre sea glorificado entre nosotros. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues bien, tengo que ponerlo, mi gran... Eso es. Esto es la pregunta. ¿Estás creciendo en el Señor? ¿Qué haces con tu vida espiritual? Sabemos que cuando hablamos del crecimiento espiritual estamos hablando que lo que cae teológicamente dentro de lo que se llama la santificación, ¿no? Tenemos la salvación cuando Cristo nos salva, pero luego, una vez salvos, Dios espera y trabaja en nuestras vidas por medio de su Espíritu y la palabra de Dios y la oración para hacernos más santos. En otras palabras, más coloquiales, para hacernos más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esto es la santificación. Y esto es súper importante. Y Dios no va a hacer todo. Si tú decides no leer tu Biblia,
Si tú decides no seguir al Señor, no obedecerle, pues adelante vas. Y vas a tener muchos problemas si eres creyente, porque te va a disciplinar el Señor. La Biblia habla de eso en Hebreos 12 y muchos pasajes. Pero esta es la pregunta. ¿Cómo voy yo? ¿Estoy creciendo en el Señor? Jesús hablaba mucho de esto en la Biblia. Por ejemplo, en un pasaje bien conocido en Juan capítulo 15, Él decía, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador o el labrador, ¿no? Y todo pámpano que en mí no produce nada, no produce fruto, lo corta. ¿Okay? Eso es lo que dice. Pero aquí tú lo ves. En esto es glorificado mi Padre, que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Esto es crecimiento. Cada año debemos estar, como dice aquí en este pasaje, no en este pasaje, pero habla de crecer en todos los aspectos en aquel. ¿Quién es aquel? Jesucristo, que es la cabeza, es decir, Cristo. La Biblia habla mucho de esto. En 1 de Corintios dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces es un tema bíblico muy importante, esto de la santificación, de crecer, de no quedarnos como enanos espirituales. Yo me marcho ahora, Cindy y yo, y tenemos nuestro pastor aquí, Miguel Ángel. Él necesita ayuda. Pero esto del ministerio no es, esto de servir a Jesucristo no es hacerlo como lo hacemos en el mundo, en los negocios o en las empresas. No, es una obra espiritual. Funciona porque somos espirituales. No somos perfectos. ¿Quién es perfecto? Luisa, ¿tú eres perfecto? No. Ni tampoco Ricardo, ni Daniela, ¿no? Ni Paco allá atrás, porque está allá atrás escondiendo. No, pero esto no es lo importante. Lo importante es que estamos entregados al Señor y estamos intentando, por la gracia de Dios, crecer, ser más como Jesús cada día. Y hay otros pasajes como esto. Él termina su segunda carta diciendo esto, muy conocido: crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, el Señor y Salvador Jesucristo. Entonces hay 4 principios de este pasaje. Tú sabes que la Biblia es literatura, ¿ok? Tiene sustantivos, tiene verbos, adjetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene muchas cosas, conjunciones muy importantes. Pero una de las cosas que tiene en este pasaje que voy a enfatizar o estructurarlo un poco es por verbos. Entonces solo tienes que recordar los 4 verbos. Desechar. Para madurar en el Señor tienes que desechar. Vamos a hablar de eso. Desechar de los malos hábitos. ¿Ok? Y luego desear, versículo 2, desear, imperativo. Desear la buena palabra, la palabra no adulterada. Número 3, acercarnos al Señor, versículo 4. Acercándonos a Él. ¿Ok? Es lo que tenemos que hacer, acercarnos al Señor cada día. Y vamos a hablar de qué es eso de acercarnos al Señor. ¿Ok? Tengo algunas ideas. Y luego yo he añadido, quizás no es relevante, pero quizás es otro sermón. En versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santo, pueblo adquirido por Dios, para que proclaméis o anunciéis las virtudes, las excelencias de Jesucristo, ¿no? De aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vamos a hablar de estos 4 verbos, ¿ok? Desechar los malos hábitos, ¿ok? Esto es la primera cosa que tenemos que hacer. Antes de empezar de hablar lo que dice en versículo 1, no es difícil entenderlos, es fácil. Hablar mal de la gente es detracciones, you know. Si eres un creyente que siempre estás hablando mal de la gente, sean los gobernantes o sean el vecino al lado,
no es bueno. Esto es lo que aprecio a nuestro pastor. Yo sé que Miguel Ángel no está de acuerdo con la política de la administración o los gobernantes de España ahora mismo, pero se refrena y no habla mal de ellos públicamente nunca. No, lo que hace en su casa es su cosa, pero esto es bueno. Sigue el ejemplo de nuestro pastor. Okay, pero antes de eso, sí, empiece a liarme con eso. Tú no puedes cambiarte si no eres creyente. Es una obra espiritual. No estoy diciendo que tenemos que reformarnos, pintarnos. Por ejemplo, Ricardo tiene... no voy a entrar en esto con mis cosas que tengo que poner. Pero no, es como los hombres han reformado nuestro local, lo han pintado Nelson y Paco y lo han hecho mucho más limpio. Y gracias, hombres, otra vez, yo estoy a favor vuestro. Ellos lo hicieron, compraron la pintura y lo hicieron con la ayuda del Señor, ¿ok? Crecer espiritualmente, desechar de los malos hábitos que quizás has estado desarrollando durante mucho tiempo, es tema difícil. Muchas veces lo digo de otra manera. El crecimiento duradero que sigue es cosa de toda la vida realmente. Pocos creyentes he visto en mi vida que se han cambiado rápidamente. Normalmente, la santidad, amar a la gente de verdad, estas cosas toman su tiempo. Entonces, necesitamos la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros los creyentes para desechar. Nadie puede hacerlo, el hombre natural no puede desechar. Sí. Y realmente todo el primer punto, habla de arrepentimiento, es reconocer, como voy a decir en un momento, pero simplemente malicia es todo lo que es malo, caquía, todo lo que es malo, ¿ok? Es la primera. Y luego la decepción, tú lo ves en las palabras engaño, hipocresía, envidias, etcétera, etcétera. Son cosas, el ser humano, aunque no siempre engañamos a todo el mundo, pero nuestra tendencia depravada es de hacerlo. Mentir, engañar, envidiar. Yo quiero que Nelson sea perfecto, pero luego yo soy un desastre. Pero yo digo, Nelson, tú tienes que hacer esto, y luego yo no lo hago. Hipócrita. Eso es quienes somos naturalmente. Entonces necesitamos la ayuda de Dios. Realmente hay muchos pasajes que hablan de eso. Despojarse de los vicios del hombre viejo. Como en Colosenses, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación. Es igual. Y usa palabras despojarse, hacer morir, dejad. También vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, todas estas cosas. Y sigue hablando de eso. Pero desechar, despojar y dejar son verbos directos que implican un reconocimiento personal de que necesito arrepentirme, necesito cambiar. No estoy viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Necesito cambiar de direcciones. Y esto es algo que Dios nos ayuda a hacer, pero tenemos que llegar a un punto en nuestra vida donde reconocemos que no somos perfectos y somos pecadores realmente. Y no empezar rápidamente a apuntar, a señalar a otras personas, esta persona, la otra persona. No, pensar en nuestras propias vidas. Antes de tomar pasos en el crecimiento espiritual, debemos arrepentirnos de los pecados habituales. Tenemos que tomar la decisión de cambiar, de ser más como el Señor. Y tú recuerdas, esto no es casual. Leemos Mateo así, a veces no cogemos el hilo, pero 2 veces, los 2 predicadores más importantes en el Evangelio de Mateo, ¿qué era la primera palabra que decía a la gente? Arrepentíos.
porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, preparando el camino del Señor. Y luego el Señor Jesús, nada más llegar a Capernaum, que era el sede, digamos, la sede de sus operaciones. No era Nazaret donde él nació, pero Capernaum. Y él empezó a decir a la gente enseguida, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El rey está aquí, está diciendo. Pero empieza con esta palabra. Entonces, para crecer tenemos que reconocer que somos pecadores. Y tenemos que llegar a decir, pues yo quiero cambiar. Yo no quiero seguir siendo lo mismo. Esto realmente sucederá muchas veces, creyente, cristiano, en tu vida a lo largo de tu peregrinaje espiritual. Por lo menos en mi vida. No quiere decir todas las semanas, pero a veces había tramos que casi todas las semanas, ¿no? Dios por su Espíritu y por su palabra me convenció. Ricardo, ya que tengo más que 60 años, es que a veces me miro en el espejo y digo, ay Dios, perdóname y ayúdame. Sigue en la lucha. Eso de desechar. Entonces, aplicación, ¿qué malos hábitos estás intentando desechar en tu vida? Yo no quiero que levantes la mano y dices, no, yo fumo, yo robo bancos durante la semana. No quiero eso. Pero piensas en eso. ¿Qué estás haciendo activamente para dejar de vivir? Si eres creyente, tú tienes el Espíritu Santo, tienes la palabra de Dios. Lo que me ayuda mucho es los dos. Yo voy por el barrio con mis versículos y el Espíritu está allí trabajando en mi corazón, ayudándome a reconocer que tengo que cambiar. Número 2, desear la buena palabra. En versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Alexa, tu hija, Novela, ¿tú has tenido que enseñarle cómo mamar? ¿Amantar? ¿Cómo es? ¿Amamantar? Ya. No. Ella naturalmente quiere beber la leche de su madre, ¿ok? De una forma o a una forma similar, nosotros debemos, como según versículo 2, debemos, cada cristiano debemos querer consumir y dirigir la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Leyéndolo, memorizándolo, estudiándolo, etcétera, etcétera. Voy a mostraros la mano de los navegantes en un momento, pero tenemos que, y esto para los que son muy listos, desire the word, ¿ok? Eso está en inglés, desear la palabra. Entonces los bebés naturalmente lo hacen, nadie tiene que enseñarles o usar un imperativo. A veces tienen enfermedades y cosas, pero normalmente tienen ganas de leer la palabra de Dios, consumirlo inmediatamente. Yo recuerdo, no estoy exagerando, en 1977 estaba en Pocatello, Idaho. No hay mucha gente que han estado en Pocatello, Idaho. Es muy famoso, ¿no? Y Dios me salvó por gracia. No estaba buscando al Señor, no tenía interés en esas cosas, no estaba planificándome ser salvo y empezar a asistir a la iglesia cada vez. No. Ricardo estaba en otra onda. Perdido, alejado de Dios. Pero una vez que el Señor me salvó inmediatamente, no recuerdo si alguien me dijo, pero yo sabía que necesitaba comprar una nueva Biblia. Entonces andé al centro de la ciudad, sería desde mi casa al centro aquí, más largo creo. Y alguien me había dicho, sí, hay una biblioteca que vende Biblias. Entonces compré un Nuevo Testamento y yo creo que en una semana casi había leído todo. Tenía 20 años. ¿Por qué? Y tú también, muchos de vosotros. Mayelín no está aquí ahora, la esposa de Ernesto.
Pero mientras que cortaban los pies de Ernesto uno por uno en Cuba, a lo largo de un periodo de 18 días, gracias a Dios, una enfermera allí decía a Mayelín, tienes que leer la Biblia, porque ella estaba allí lleno de pena y no sabiendo si su marido iba a sobrevivir. Entonces le regaló una Biblia y empezó a leer desde Génesis, muy malo, desde Génesis 1:1, pero leo toda la Biblia y en algún momento de esto, es como dice en Santiago, Dios le salvó. El Espíritu arrojó luz y ella se dio cuenta que era pecadora y necesitaba que el Señor Jesucristo le salvara. Pregúntale sobre su testimonio, es algo increíble. Pues nosotros, los nacidos de nuevo, naturalmente deseamos saber más de la palabra de Dios. Queremos oír su voz, conocerle, seguirle, etc. ¿Cómo crecemos en la madurez espiritual? Pues nuestro deber diario, tenemos que, la palabra es consumir, digerir. Si lo leemos como leemos el periódico o online, los deportes o algo, no es lo mismo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces tenemos que leerlo para entenderlo, comprenderlo. Y eso toma tiempo a veces, mucho tiempo. Nuestro deber diario es estudiar la Biblia recordándonos que es la voluntad de Dios. ¿Ok? No son palabras de hombre solamente. El hombre no vive solo de pan, decía Jesucristo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando estaba siendo tentado por Satanás. El instrumento clave para el crecimiento espiritual es la Biblia, el producto final de la palabra escrita. Estamos hablando en versículo 2 de la palabra escrita, no de la palabra viva. Versículo 4, vamos a acercarnos a la palabra viva, a la piedra viva. En versículo 2 estamos hablando de la palabra escrita, que también es viva y eficaz. Dios nos la dio para equiparnos para toda buena obra. La Biblia, esto, es como, no hay cosa más preciosa. Casi somos idólatras de la Biblia. No lo somos, no. Pero la Biblia es súper importante para nuestro crecimiento. La Biblia es un instrumento objetivo, escrito cuidadosamente por muchos hombres guiados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, ¿no? Entonces, también tenemos este versículo en Efesios 10, capítulo 6, versículo 17, que nos recuerde, no es logos, aquí es rema, pero la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la rema de Dios, ¿ok? Y si vamos a defendernos de los ataques, los embistes de Satanás, tenemos que estar lleno de la palabra de Dios. Esto no hay otra manera. Entonces aquí, ¿cómo lo hacemos esto? ¿Cómo cumplimos el deseo de consumir la palabra de Dios? Yo creo que los navegantes es un ministerio en los Estados Unidos, pero ellos hace años decían eso. Y siempre usaban la mano. Es muy viejo, ya. Pero es oír, leer, estudiar, memorizar y luego el pulgar para coger algo. Si yo no tengo pulgar, va a ser muy difícil que cojo esta Biblia. Pero el pulgar es muy importante, meditar, reflexionar, es pensar en un pasaje, en algo que Jesús ha dicho, o Pablo, o Pedro, o Santiago, o otro escritor, y dejarlo en tu mente así, pensar en ello. Esto es meditar, y esto sí hace mucha diferencia en nuestras vidas.
La meditación es el pulgar de la mano de la palabra de Dios porque se usa en conjunción con cada uno de los otros métodos. Oír la palabra de Dios, la fe viene por el oír por la palabra de Cristo, ¿no? Romanos 10, 17. Aplicación, estás leyendo y meditando en la palabra de Dios, creyente. ¿Qué estás haciendo? Debemos acercarnos al Señor, versículo 4. Acercándonos a Él, y sabemos que es el Señor Jesucristo, piedra viva. Esta piedra especial, esta piedra principal de versículo 6, esta piedra escogida, preciosa, que Dios iba a construir su templo sobre Cristo Jesús, que es el fundamento, ¿no? Y eso dice, get closer to God by praying the scriptures, acercarse a Dios orando las escrituras, como los puritanos lo hacían. Okay, ellos lo hacían eso. Y en versículos 4 y 8 hay muchas cosas que vemos, pero yo quiero animaros a algunos de vosotros de ir a otro nivel espiritual en tu vida. De esto se trata este verbo, acercarse. Lo que hizo Jesús en su vida, en su obra redentora y todo esto, supera nuestra sencilla comprensión. La verdad es que sí, ¿no? Nunca captamos totalmente lo que hizo para nosotros. La grandeza de su obra salvífica demanda nuestra atención, demanda nuestra entrega, demanda nuestra adoración continua de su persona, que yo hago poco durante mis días. Jesucristo debería sacar de nosotros expresiones de adoración y alabanza. Esto es lo que vemos en versículos 4 a 8, especialmente en versículos 5 al 8, especialmente en versículo 5, donde dice, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, aceptables a Dios por medio de Jesucristo, ¿ok? Y luego, los que no conocen a Dios no alaban a Dios. No dan crédito a Jesucristo, no alaban a su nombre, a lo mejor maldicen su nombre. Pero el creyente verdadero que está acercándose constantemente a Jesucristo, está lleno de ganas de alabarle, de darle gracias. Esto es lo que está diciendo. A lo mejor lo vemos en el principio. Esto es la palabra viva, como de Juan 1, ¿no? En el principio era la palabra o el verbo, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿Ok? Hablando de Jesucristo, y como dice aquí, Él es la palabra de Dios. La palabra viva. La Biblia es la palabra escrita y Él es la palabra viva. Y esto es algo no tan objetivo, esto es algo más subjetivo. Y quiero animaros, quiero desafiaros a sal de la barca, digamos, como Pedro, el único de los discípulos que estaba dispuesto a experimentar algo nuevo en medio de la tormenta. Él salió de la barca para ir al Señor. Esto es lo que estoy animándoos, acercarse al Señor para tener una experiencia más profunda con el Señor. La persona clave en el crecimiento espiritual es Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Muchas veces atribuimos al Espíritu Santo la alabanza y la adoración, pero realmente cada vez que pongamos en la presencia o nos ponemos en la presencia del Señor, si estamos realmente adorándole bien y dándole gracias, saldrá de nosotros ganas de seguir. Pero para que tengamos una relación íntima con el Señor Jesús necesitamos acercarle. ¿Cómo? Pues, número 1,
Según versículo 4, tenemos que tener una perspectiva nueva de Jesús. No nueva de la Biblia, no. Pero una perspectiva de Jesucristo como la piedra viva. De Él fluye todo, ¿ok? Yo sé que el Espíritu está muy involucrado en nuestras vidas espirituales y nos ayuda bastante. Pero Jesucristo es la piedra viva. Y si nosotros vamos a hacer estas piedras vivas, versículo 5, que poco a poco estamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, espirituales y santos, etc., tenemos que crecer en nuestro conocimiento y nuestro amor y nuestra entrega al Señor. Y yo quiero desafiaros, creyentes. Yo quiero animaros. Nuestro pastor necesita ayuda. Especialmente los hombres. Necesita la ayuda de los hombres. Hombres espirituales. Hombres como sacerdotes santos que van viviendo para Dios y compartiendo su fe con los demás. Eso es lo que necesitamos en nuestra iglesia. Y también necesitamos cambiar nuestra perspectiva de nosotros en versículo 5 como piedras vivas. Deberíamos ser piedras vivas y no solamente piedras como en un río allí en el fondo. No, debemos ser piedras vivas que hacemos algo. Y Él lo muestra allí, lo que es el algo, en versículo 5. Y aquí lo vemos. Espiritualidad. Debemos ser más espirituales, varones. Las mujeres nos superen por mucho aquí en la iglesia. Son más sensibles a Dios, me parece. No, si tú quieres discutir conmigo, después puedes discutir conmigo. Pero estoy hablando de mi propia vida. Ser edificados como casa. ¿Qué tipo de casa? ¿Estamos hablando de ladrillos y cosas así? ¿Cemento, hormigón? No, estamos hablando de una casa espiritual. Y eso es lo que queremos ser. Que queremos tener una iglesia aquí espiritual. Que todos los hermanos buscan a Cristo. Y luego santidad como sacerdocio santo. Y Él está, no vamos a tomar el tiempo, Él está pensando en pasajes del Antiguo Testamento aquí. Y de hecho lo dice en versículos 9 y 10, ¿ok? Pero está pensando, pero la idea es, como Israel fracasó en ser, vosotros ahora que habéis sido reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo, deberíais ser personas espirituales y personas santas. Totalmente entregado al Señor Jesucristo. Y esto producirá, como dice, ofreciendo sacrificios otra vez, espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo, ¿ok? Habrá consecuencias de nuestro crecimiento íntimo, digamos, en el Señor. Es que habrá más alabanza. Yo soy fatal en eso. Cada vez que vosotros o otros, o Daniel o otros, nos guían en la música aquí, yo deleito mucho. Me gusta porque no es común verme cantando por la calle mientras que estoy trabajando en otra cosa. No, soy un 0-10 en alabanza. No, sí, alabo al Señor con mi voz en mi despacho a solas. Y tú no quieres estar. Es casi como cuando están ordeñando a las vacas o algo así, si has estado en un sitio así recientemente. No es muy, porque las vacas hacen Entonces, y la otra cosa que sucederá si estamos realmente pensando en Jesucristo como la piedra viva y nosotros como piedras vivas, testificaremos. Anunciaremos las excelencias de Jesucristo a los demás. Esto saldrá de nosotros.
Amén. Porque es quienes somos. Somos seguidores de Jesucristo, como dice en versículo 9, y vamos a hacerlo. Somos los que dice en versículo 8, o versículo 7, para los que creéis, Él es precioso. Okay. Nosotros somos creyentes. Queremos ser más creyentes. Esto es lo que esto de acercarse a Jesús es ser más creyente. Creer más en Él. ¿Cuántas veces Él decía a sus discípulos, hombres de poca fe? Y a veces decía a individuos dentro de los 12, que no lo dice de esta manera, pero con Jacobo, con Felipe y Andrés, por ejemplo, antes de dar de comer 5,000 hombres, Él me mira y dice, ¿qué pasa con vosotros? O los 2 hijos de Jacobo, de Zebedeo, sí, Zebedeo, y a los 2 hijos, Jacobo y Juan. Y una vez el Señor dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Es porque tenemos que ser cambiados. Tenemos que crecer. Ellos pasaban todos los días con Él en su presencia, pero no cogían la cosa. Y nosotros somos iguales, yo también. Jesucristo, la palabra viva, mientras que necesitamos consumir la palabra escrita de Dios para crecer espiritualmente, también necesitamos acercarnos a la palabra viva de Jesucristo. ¿Por qué? Para adorarle y alabarle por medio de los sacrificios aceptables a Dios. Glorificar a Jesucristo de esta manera es esencial para nuestra iglesia y para nuestra propia existencia. ¿Quiénes aquí en este planeta, el planeta, quiénes dan gracias a Dios? ¿Quiénes alaban a su nombre? Nosotros, los creyentes, los únicos. La creación también, pero es distinta, dice en Salmo 19. Entonces hay ejemplos aquí en Apocalipsis, vemos a los ancianos, los ángeles, y etcétera, diciendo cosas del Señor Jesús cuando Él se presenta para abrir el rollo, el manuscrito. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de todo tribu, lengua, pueblo y nación. Y esto es lo que debería llenar nuestros corazones para cantar cosas así. El Cordero que fue inmolado digno es de recibir poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor y ciertamente mi obediencia y mi entrega, ¿no? Y podemos seguir. Al final tenemos que anunciar, número 4, el cuarto verbo en versículo 9 es casi igual como el Señor. Deberíamos todos. Si no estás testificando a nadie acerca del Señor con tu boca, con tu lengua, estás fallando en tu cristianismo. Una de las cosas que nos ayuda tanto en entender y comprender la fe cristiana es ser testigos. No testigos de Jehová en el sentido de esta religión falsa, sino nos ayuda porque nos confirma dentro de nosotros lo que es el Evangelio y el impacto que ha tenido el Evangelio en mi vida. Es muy importante que hablamos con respeto, como dice en 1 de Timoteo, Pedro 3:15, con mansedumbre y reverencia, pero tenemos que hacerlo. Y mi pregunta a ti sería, Dios nos salva expresamente para que seamos sal y luz aquí en la tierra. Nuestro trabajo, digamos, es proclamar la hermosura, la veracidad del Hijo de Dios, que es tan maravilloso. Creceremos mucho en el Señor cuando compartimos nuestra fe. Y nuestra iglesia no vamos muy bien en eso. Podemos hacer mucho más. Desechar, desear, acercarse y al final anunciar. Gracias por escuchar hoy. Que Dios nos ayude a ponerlo en práctica. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por
tu obra entre nosotros. Te damos gracias por habernos salvados y apartados de este mundo perversa y torcido y mala, como dice Pablo. Señor, te damos gracias que podemos, por medio de tu Espíritu y tu palabra, desechar los malos hábitos y podemos desear, aprender cómo desear más y más la palabra de Dios para acercarnos a Jesucristo y ser cambiado y tener un mensaje, anunciar algo bueno, el Evangelio a la gente. Ayúdanos a hacer esto, Señor. Si hay alguien aquí hoy que todavía no entiende el Evangelio, no entiende que Jesucristo es el valor o el bien de mi portfolio más grande, ayúdales a entender algo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Si alguno está aquí hoy, tienes preguntas acerca de la fe cristiana, el pastor está allí sentado con su hijo durmiendo a lo mejor, y yo estoy aquí, Nelson está allí, Adam está allí. Habla con ellos si tienes una pregunta. Gracias. Que paz.